Un trágico accidente automovilístico lo dejó en silla de ruedas. Dos bastones para caminar. Una contusión en mi sistema dorsal que produce una hemorragia interna, una tumoración quística, o se convierte en un tumor a los 4 meses del accidente. Pero su vida cambió y se convirtió en el cantante de habla hispana más rico del mundo. Y también, como no, con caviar y champán. Nunca esperé encontrar la fórmula perfecta para que la gente reaccionase positivamente a mi trabajo. ¿Quieren saber cómo llegó al número 1? Pues en este video se los mostraré. Hoy les traigo la espectacular vida de Julio Iglesias. Yo canto a la vida, a las gentes, yo canto al amor. Julio Iglesias de la Cueva nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Es el hijo mayor de María del Rosario de la Cueva y Perignat y del médico Julio Iglesias Puga, muy conocido por su gran sentido del humor por frases como estas. Ponme guapo, salao. Su infancia la compartió con su único hermano, Carlos Luis, médico de profesión, y el que ha llevado la parte administrativa del cantante. En su juventud fichó como portero por el Juvenil B del Real Madrid Club de Fútbol y después lo jugó profesionalmente cuando consiguió su sueño al incorporarse como portero en el primer equipo del Real Madrid. A la vez que jugaba, estudiaba también licenciatura en Derecho. Solo le quedaba una asignatura para acabar los estudios cuando su carrera profesional como futbolista y estudiante terminó con un dramático accidente. Resulta que el 22 de septiembre de 1962, Julio Iglesias, junto a un grupo de amigos, celebraba una noche de diversión, y cuando salieron alrededor de las 2 de la mañana, el coche en el que viajaban impactó en la vía de Majadahonda de Madrid. Ninguno de ellos recordaba cómo llegaron luego al hospital Eloy Gonzalo. Según el parte médico, no tenían ninguna esperanza de volver a caminar al quedarse semiparalítico 1 año y medio, y sus posibilidades de volver a hacerlo dependían de una constante terapia y ejercicios. Eladio Madaleno, un joven enfermero que cuidó de él en el hospital, fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra. Te voy a traer una guitarra porque te puede hacer ejercicio, además te puede hacer algo por ti. Tenía una guitarra. Desde esa tristeza y dolor, escribía poemas y escuchaba la radio, y con la ayuda de la guitarra, descubrió esta nueva pasión que terminó envolviendo su vida. Parte de su recuperación la realizó también en la ciudad castellonense de Peñíscola, donde su familia veraneaba. Un hecho poco mencionado en sus biografías es que tocaba por los locales del casco antiguo de Peñíscola, haciendo dúo con otros músicos. Seguías tocando en los pubs, creo, Sí, ¿no? cantaba en los pubs, cantaba con un trío de gentes mayores, me acuerdo. Bajo, bum, 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 y hacía la guitarra un poquito. Una vez recuperado, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés en el Bell Language School de Cambridge. En ese lugar fue donde conoció a Gwendolyn Volore, una chica bellísima que lo inspiró a componer una de sus canciones más famosas. Tu nombre, Gwendolyn. En 1968 decidió acudir a una discográfica para ofrecer uno de sus temas con la intención de que lo interpretase algún cantante de la firma en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm de ese año. Pero escuchen lo que sucedió. Y justamente a este chaval le da una hepatitis y 15 o 20 días antes del festival me dice el presidente de la compañía si la quería cantar yo. Aquella canción era La vida sigue igual, que finalmente se proclamó vencedora de este certamen. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. La vida es igual es la única canción en mi vida, confieso públicamente, que he escrito para mí. Este primer éxito le hizo firmar un contrato con Discos Columbia. En el año 1969, grabó su primer disco Yo Canto en los estudios Decca de Londres y también protagonizó su primera película La vida sigue igual,
un filme autobiográfico y una de las más taquilleras protagonizada por un cantante. De esta nació un romance real. Se dice que después que terminó el rodaje, Julio tuvo una relación con la bellísima protagonista Jean Harrington. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ya estás bien. Tendrás que volver a tu vida de siempre. Al siguiente año, 1970, participó en el Festival de la Canción de Eurovisión con su canción Gwendolyn. Y a pesar de no haber ganado, ocupó el primer lugar en las listas de éxito de España y América Latina. Tan dentro de mí conservo el calor, como buscan las olas la orilla del mar. A principios de su carrera fue criticado duramente en numerosas ocasiones por no contar con una voz prodigiosa o con amplios conocimientos del canto, y fue constantemente comparado con cantantes de gran proyección y de gran talento, como sus compatriotas Camilo Sesto, Rafael o el mexicano José José. También ese mismo año conoce en una fiesta a María Isabel Preisler Arrastia, la mujer que le inspiraría sus primeras canciones románticas, y con la que se casa el siguiente año en 1971 en Illescas, Toledo, celebrando su luna de miel en la bellísima isla de Gran Canaria. El amor fue un amor a primera vista. El amor de un chico, una mujer bellísima, oriental, que la mira a todo el mundo, que te mira a ti menos. Y esas cosas, las historias de esas historias de amor que suceden a los 20 años. El amor. Ya en septiembre de ese mismo año nace su primera hija María Isabel Iglesias Preisler, más conocida como Chabeli Iglesias. Llega el año 1972 y su canción Un canto a Galicia, canción que dedicó a su padre, ocupa los primeros lugares en las listas de éxitos y ventas de América Latina, Europa, Norte de África, el Medio Oriente, Alemania y Francia. Un día, hace ya unos años, le escribí una canción a él, a su tierra, a Galicia. Un canto a Galicia, hey. En 1973 saca el disco Soy, donde se encuentra la canción preferida del cantante, Minueto. Es la canción que canto con más frecuencia. Es la canción con la que finalizo muchos de mis conciertos. Y es una canción que voy a cantar toda la vida, si Dios quiere. Soy de un lugar donde el viento se calma. Mientras Julio se encontraba de gira de conciertos por Europa y América Latina, nace su segundo hijo el 25 de febrero en Madrid, el primer niño, Julio José Iglesias Preisler, más conocido como Julio Iglesias Jr. A Julio Iglesias siempre se le ha conocido también por la cantidad de romances que ha tenido durante su vida. Se ha dicho siempre que unos 3,000. A mí me han gustado siempre las chicas, pero me han gustado de verdad. Y justamente al gustarme mucho las chicas he aprendido a quererlas cada vez más. Estando casado con Isabel, durante esas giras se rumoreó que cayó rendido ante los encantos de Sasha Montenegro. Al siguiente año, 1974, su canción Por el amor de una mujer, escrita por el también cantante Dani Daniel e inspirada en la actriz argentina Marcia Bell, se convierte en un gran éxito alrededor del mundo y ocupa los primeros lugares en Europa, África, América Latina, Asia, Estados Unidos y Canadá. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se veía. En 1975, una vez más inmerso en giras internacionales, nace el 8 de mayo en Madrid su tercer hijo, su segundo niño, Enrique Miguel Iglesias Preisler, el hoy también famoso cantante Enrique Iglesias. Pero Julio seguía con las infidelidades al tener una relación con la bailarina María Edith Santos. Por lo visto, con ella tuvo un hijo que más adelante les contaré. Será en ese año cuando lanza su primer álbum en italiano y portugués, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. También saca otro, El amor, con este bellísimo tema del mismo nombre. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar. Y otro más, A México, con canciones como esta. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma. En
En 1977 también saca A mis 33 años, con la discográfica Alhambra, y bajo la producción de Ramón Arcusa, miembro del dúo español Los Dinámicos. Este fue uno de sus temas, Soy un truán, soy un señor. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Los conciertos del cantante batían récords de asistencia, como este de Chile, donde más de 100,000 personas asisten al Estadio Nacional en Santiago. Ese año, la modelo Mónica Gonzaga conoce a Julio Iglesias en Argentina. Ella tenía 16 años frente a los 33 del cantante. La joven buscaba triunfar en los escenarios y Julio era el ídolo del momento. Su romance fue secreto hasta 2019, cuando la modelo expuso su relación en el programa Podemos Hablar. Y yo tenía 16 años. Él había escrito mis 33 años. A mí siempre me gustó la música, los recitales, los espectáculos. Al siguiente año, 1978, con todo ese éxito y tanta fortuna, se compra lo que sería su residencia oficial en Miami y firma un contrato multimillonario con la cadena CBS International. También ese año saca su álbum Emociones, que supera los éxitos anteriores. El mismo estuvo 8 semanas como el más vendido en Alemania, y de él se desprenden grandes éxitos que llegan al número 1 en países de Europa, América, Asia y el Medio Oriente, siendo la primera vez que canciones en español llegan al número 1 en países de lengua distinta. Este fue uno de sus temas, Me olvidé de vivir. De tanto jugar con los sentimientos, me olvidé de vivir. En las giras de ese año, Julio lleva por primera vez a las bellísimas Trellizas de Oro como coristas. Y por la fama de mujeriego que tenía, los padres de ellas siempre estaban al loro. Escuchen esta simpática anécdota. Yo la miraba con los ojos, se me iba los ojos por todos lados. Y la madre sabía que andaba mirando a todas. Y yo tenía una vigilancia de madre y padre 24 horas. Casi a finales de ese año, el 21 de julio, se anunciaba su separación con Isabel Preisler. Entre otras cosas, Isabel llegó a confesar a sus amigas que estaba harta de llamar por las noches a los hoteles donde se hospedaba el cantante y encontrarse al otro lado del teléfono con una extraña voz femenina. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final. Las heridas que te ha producido el fracaso de un matrimonio que tiene que interrumpirse en un momento determinado, ¿están cicatrizadas o son heridas que todavía duelen? No. La sensación de fracaso familiar es una sensación de fracaso que perdura en mi alma, por supuesto. Ahora escuchen en la voz de su ex-manager, Alfredo Fraile, lo mal que Julio Iglesias lo pasó. Pero yo más bien diría lo mal que lo habrá pasado ella. Llegó un momento que la gota colmó el vaso. Isabel le dijo hasta aquí. Y le dijo eso de, Julio, tú me has pedido muchas veces que me casara contigo. Y yo te voy a decir solamente una vez que nos separamos. Después de esto comienza una relación con la modelo venezolana Virginia Zippel, a la que apodó La Flaca, que duró 5 años. Llega una nueva década y en 1980 saca el álbum Hey, que estuvo nominado para un premio Grammy en la categoría de álbum pop latino, y que sería uno de sus mayores éxitos. El disco alcanzó las primeras posiciones en casi todo el mundo y se estima que se vendieron unas 20 millones de copias. Uno de sus temas fue este con el mismo nombre que todos hemos cantado alguna vez. No creas que te guardo algún rencor. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Julio Iglesias también ha sido presentador de televisión. En 1981 en Chile, entrevistó al también famoso cantante español Camilo Sesto, que asistía al Festival de Viña del Mar, festival en el que el propio Julio obtiene el premio Gaviota de Plata. ¿Cómo haces? Porque yo tengo una manera de escribir, ¿tú tendrás otra? Yo escribo mis canciones no esperando a la inspiración. Y en la calle es donde está todo, la felicidad, los amigos, el dinero, el trabajo, la inspiración, todo te lo da la vida, la calle. Ese mismo año saca su álbum De Niña a Mujer,
del que se vendieron 1.200.000 copias en Japón, y donde es nombrado Brightest Hope Male Vocalist. Uno de los temas fue este que llevaba el mismo nombre del disco, canción que dedicó a su hija Chabeli cuando tenía 12 años. Es la primera canción que le escribo a ella porque me dijo un día, no me recuerdo, hace 6 o 7 meses, ¿y por qué no la escribía una canción? Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Y más romances. Este año tiene una relación con Priscilla Presley, conocida por haber sido esposa del famoso cantante Elvis Presley, y también con Jehan Sadat, hija del expresidente egipcio Sadat. En el año 1982 sucede algo fatídico. El 29 de diciembre, su padre Julio Iglesias Puga es secuestrado por la banda terrorista ETA. Como todos ustedes saben, la policía logró liberar al padre de Julio Iglesias, que había sido secuestrado por ETA político-militar. Que pienso volver a España pronto y que gracias a la policía estoy vivo. Este suceso provoca que Julio, ya separado de Isabel Preisler, traslade a sus hijos a Estados Unidos. Después de esto saca el disco Momentos, con bellísimas canciones como esta que llevaba el nombre del disco. Y yo me despedía cada día soñando con volver. Momentos que no vuelven nunca más. También esta, No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante. Y esta otra, Con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En este año comienza otra de sus relaciones con la bellísima tahitiana Vaitere Kirson, que duró hasta el año 1988. En 1983, en París, Julio Iglesias recibe el primer y único premio disco de diamantes otorgado a un cantante. En 1984 lanza su primer disco en inglés, 1100 Belair Place, del que se venden 8 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos el álbum es multiplatino al venderse 4 millones. El disco incluía canciones como esta, To All the Girls I've Loved Before, cantado a dúo con Willie Nelson. To all the girls who've shared my life, the winds of change are always blowing. Every time La misma recibió 2 nominaciones en los Country Music Awards, ganando el premio a Sencillo del Año. También incluía este otro sencillo, All of You, cantado a dúo con Diana Ross. Este tema formó parte de su contrato mundial de publicidad y promoción con Coca-Cola. Llega el año 1985, cuando se retira a vivir a Bahamas durante un año, y allí graba su álbum Libra, que obtuvo disco de oro certificado por la RIA, y 6 discos de platino en las listas latinas. El mismo incluía canciones como esta, Ni te tengo ni te olvido. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido. Y esta otra que grabó a dúo con el mexicano Pedro Vargas, Felicidades. Va mano a mano, este brindis va por ella. También ese año, exactamente el 7 de noviembre, Julio Iglesias recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de eso, participa en la canción Cantaré, Cantarás, junto a varios artistas americanos, cooperando con la Fundación Filantrópica Hermanos para donar todas las ganancias a la niñez de Latinoamérica, África y el Caribe. Quiero ser un puerto en el mar, brillará como un sol que ilumina.
En 1986, actúa con Charles Aznavour en el Lincoln Center de Nueva York, en celebración del centenario de la Estatua de la Libertad. Qué profunda emoción, recordar el ayer. Qué distinta es Venecia si le faltas tú. Julio Iglesias, además de dedicarse a cantar, también ha invertido su dinero en varios negocios. El cantante es socio propietario del equipo de baloncesto Miami Heat de la NBA. En 1987, Bravo Awards le otorga el premio Vida como mayor figura de la música latina. Y el ganador es Julio Iglesias. Escuchen lo que dice con respecto a su hijo Enrique, que también estaba nominado. Decirle a mi hijo: My new sons, then as much I will be on stage, as much I will compete with them. Que mientras yo esté en el escenario, seguiré compitiendo con ellos. Este año también saca el álbum Un Hombre Solo, con el que gana el premio Grammy en la categoría Mejor Intérprete Pop Latino. El disco fue escrito, compuesto y producido íntegramente por el famoso compositor español Manuel Alejandro. En los principios 90, yo creo, Tomás Muñoz me acerca profundamente a Manuel Alejandro. Estas fueron unas de sus canciones, Lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Y esta otra. Que no se rompa la noche, que vamos a hacer una noche larguísima y que vamos a estar como locos haciendo el amor. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche. Llega el año 1988, en el que lanza su segundo álbum en inglés, Non Stop, que incluye este tema dúo con el famoso cantante norteamericano Stevie Wonder, My Love. También este año celebra en España sus 20 años de carrera artística en el estadio de fútbol Nou Camp de Barcelona ante más de 100.000 espectadores. 20 años que ahora al mirar hacia atrás. El concierto fue televisado en directo al mundo entero. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. En 1989, exactamente el 11 de febrero, Julio Iglesias aparece interpretándose a sí mismo en la popular serie televisiva estadounidense Las Chicas de Oro. Te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin. La cantaremos. Por ¿Sí? favor. Vamos a intentarlo. When the begin, De Begin. Ese mismo año saca el disco Raíces, con temas como este, Bamboleo. También el cantante graba junto al tenor Plácido Domingo la canción Soñadores de España. Soñadores, la voz, soñadores de España. Y más de ese año, cuando recibe un premio como Artista del Año, junto a Clint Eastwood y Bette Davis, otorgado por The American Cinema Awards. En 1992 lanza el álbum Calor. El disco recibe numerosos premios en todo el mundo, alcanzando el puesto número 186 en la lista del Billboard 200. Uno de los temas fue este, Somos, que se los muestro cantándolo a dúo con el famoso cantante Rafael. Somos un sueño imposible que busca la noche. Ole, somos dos gotas de llanto en una canción. En 1993 graba con el famoso Frank Sinatra este tema, Summer Wind. And I lost you to the summer wind. Llega el año 1994, en el que lanza el álbum Crazy. En el disco canta a dúo con Dolly Parton este bellísimo tema, When You Tell Me That You Love Me. I wanna make you see just what I want. So when you tell me that you love
En mayo participa en 2 capítulos de la teleserie General Hospital, invitado por Ricky Martin, en la que Julio se interpreta también a sí mismo. En 1995 comienza una relación sentimental con Miranda Johanna Maria Rinsburger, una modelo neerlandesa que conoció en Leymonde, en Países Bajos. La pareja tiene 5 hijos comunes: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo, nacido el 5 de mayo de 2007. Es bueno entender que a los 60 años, que es lo que tengo ahí, el ser padre otra vez ha sido una oportunidad grandísima de vida. También ese año saca el álbum La Carretera, en 4 ediciones: francés, español, portugués e italiano. Y se convierte en el primer artista que en un día de venta consigue un disco de oro y platino. Con el mismo ganó el premio Billboard al mejor álbum pop latino del año. Su primer sencillo alcanzó el puesto número 3 en la lista de Hot Latin Songs y el número 1 en el gráfico de Latin Pop Airplay en los Estados Unidos. El pasar de los años, el cariño es más bueno. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. También este otro, Baila Morena, que como pueden ver en el video aparece la bellísima actriz y cantante Thalía. Moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastrar la sandalias. En 1996 llega otro álbum, Tango, que obtiene nada más y nada menos que 35 discos de oro y multiplatino en todo el mundo. Se estima que las ventas de este disco alcanzaron los 10 millones de copias, y este fue uno de los temas, A Media Luz. Corrientes 348, segundo piso ascensor, y todo a media luz. Qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Ya en el nuevo milenio, el 19 de junio del año 2000, presenta su disco Noche de 4 Lunas, donde participan compositores y productores como Stefano, Alejandro Sanz, Draco Rosa y Rubén Blades. El álbum llegó a vender 3 millones de copias. Uno de sus temas fue este que cantó junto a Alejandro Fernández, 2 corazones, 2 historias. ¿Quién lo ha perdido todo? Ya fuera de lugar, 2 corazones, 2 historias. El 6 de octubre de ese mismo año, Correos España emite un sello como tributo a su trayectoria artística. Y pasamos ya al siguiente año 2001, en el que Julio Iglesias recibe el premio Laras como Personalidad del Año. I expect this situation 20 years from now, not yet. En el año 2002, desgraciadamente, el día 14 de marzo, tras una larga enfermedad, fallece la madre del cantante Rosario de la Cueva. También este año saca este disco, Divorcio. Divorcio. ¿Es verdad que está dedicado a tus padres esto? Sí. ¿Sí? Pero no está dedicado a mis padres con la conciencia de que vivieron divorciados casi siempre, ¿no? Este fue uno de sus temas, El Bacalao. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Como me gusta el bacalao a mí, bacalao con papá. Y este otro, Corazón de Papel. Sé que tú vas diciendo que no te quiero. Tú, corazón de papel. 2 años después, en el 2004, el 18 de mayo, teniendo Julio 61 años, nace Jaime Iglesias, su segundo hermano e hijo del doctor Iglesias y Rona Kate. Llegaba el 2006, cuando Julio Iglesias lanza en Nueva York su álbum Romantic Classics. Uno de los temas fue este del reconocido grupo Foreigner, I Want to Know What the Love Is. I'm gonna take a little time to look around me. I wanna feel what love is. I know you can. Y este otro de los Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? How can you mend a broken heart? Please help me mend my broken heart. En 2007 se presenta en el programa de la argentina Susana Jiménez seduciéndola de esta manera. ¿Tú te bañas con velas?
A veces, con bañadera. Antes no lo hacías, Susana. Llega el año 2010 y después de varios años de compromiso, el 24 de agosto, Julio Iglesias se casa en Marbella con Miranda. 3 años después, en 2013, recibe en Pekín 2 galardones históricos como primer y más popular artista internacional de todos los tiempos en China, que le entrega al artista chino mundialmente famoso Lang Lang, y el otro, el récord mundial Guinness por ser artista latino que más discos ha vendido en el mundo. Full of passion, full of love, full of learning, full of discipline. En el año 2015, en una entrevista que le hicieron en México, le preguntaron sobre su hijo Enrique. ¿Y por qué no finalmente hacer un dueto, hacer algo juntos? A un hijo, en el apogeo de su vida, no se le puede pedir correr con él. Él está corriendo solo y da las curvas a una velocidad que a lo mejor yo no las puedo dar. En 2019, María Edith Santos, aquella bailarina que había estado con Julio en 1975, continúa presentando demandas por paternidad. Por lo visto, su hijo Javier Santos, el hijo del cantante. Reclama la paternidad de Julio Iglesias y la justicia le ha dado la razón muchas veces y también se la ha quitado otras cuantas. Me da mucha rabia el pensar lo fácil que hubiese sido todo si él no hubiese sido tan cacique, tan cabezón, tan testarudo y hubiese aceptado una realidad. Cada vez que ves en las redes sociales el despliegue de las casas donde viven tus hermanos, esas piscinas, ¿cómo te sientes? Yo he aprendido en la vida a apreciar lo que tengo. No me preocupa que mis hermanas, por ejemplo, tengan una casa del perro más grande que mi apartamento donde vivo yo. En mayo de ese mismo año recibe otro premio. El veterano cantante español Julio Iglesias ha sido premiado en Londres por ser el artista latino con más éxito de todos los tiempos. Me encuentro en un momento en el que todo el mundo me abre sus brazos por lo que hago. Estoy muy agradecido por ello. Recientemente, el 23 de septiembre de este año 2021, Julio Iglesias ha cumplido 78 años. Pero estas fotos de hace unos días dieron lugar a numerosas especulaciones sobre su actual estado de salud. Esperemos que siga con la fortaleza que siempre le ha caracterizado para seguir escuchando sus bellísimas canciones. Yo quiero morirme cantando. Yo amo la vida y amo el amor. ¿Cómo se podría describir al cantante de habla hispana más espectacular que ha dado la música? Pues así. Ataja, corre, la mete, la domina, la saca, la chutea de pechito, taquito, cabeza y ombligo. Las hace todas. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Qué te puedo decir? Pues muy fácil. Pero esta vez te lo preguntaré a él mismo. Julio, ¿cómo sigue la vida? La vida sigue igual. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.